Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Buenas, sí, sí, señor. Buenas, ¿cómo? Bien, bien. Bien, ¿qué tal les fue con los ejercicios, con el tema? Estuve practicando varios, también le busqué varios con ChatGPT y todo esto, así como, porque no me era la respuesta, sino otro, para Ujú. como empezar a emplear Hola, el buenas y tardes. todo eso. Hola, buenas tardes. Ah, listo. Pero ninguno estuvo muy difícil, pues. Define difícil. Yo Yo le intenté ver el coloqué, ejercicio grupal y pues el de la tienda, sí, por decirlo así, el de la tienda. Y sí, uy, me costó bastante, la verdad. Ujú. el de hacer Todo la el lista de tema productos, la que tupla. funcione la lista, de qué permisos hay para la lista y demás. Al igual que Daniel, yo me tuve que apoyar con ChatGPT para mirar ideas porque la verdad estaba bloqueado. Yo te quería preguntar eso, Gustavo. ¿No? ¿Tú qué piensas de ese tema Cuéntame. con todo todo el tema de ChatGPT y que el código y que hay, pues, porque en redes sociales me aparece mucha gente que ahora se pone con eso? O sea, tú como programador y que enseñas y todo este tema, ¿qué piensas tú de eso? Claro, digamos que el uso de la inteligencia artificial es una gran herramienta como para nosotros podernos apoyar y aprender un poco más. Supongamos que aprendemos en un lenguaje más técnico, le podemos pedir a ChatGPT que nos enseñe, digamos, con analogías que a nosotros nos hagan entender mucho mejor los ejercicios, pero recuerden que lo que ustedes están aprendiendo aquí es que aparte de programar, estamos aprendiendo a tener un pensamiento lógico, cosa que la inteligencia artificial no te lo va a dar. O sea que cuando nosotros vayamos a hacer alguna aplicación, vamos a usar Python para algún software, para lo que sea que vayamos a desarrollar, ustedes se van a dar cuenta de que la inteligencia artificial no es absoluta, no va a ser todo al pie de la letra como nosotros le digamos. Veas el ejemplo de un programador que intentó replicar un juego con Python y entonces él empieza a mandarle prompts, a decirle que haga el proyecto y todo eso. Y el proyecto se empieza a llenar de un poco de archivos, de referencias, de más carpetas con más archivos. Entonces, a la hora de usar esta inteligencia artificial, pues tenemos que tener mucho cuidado de saber qué es lo que está haciendo y saber dónde corregirla y saber qué le vamos a pedir. Entonces, sí, puede resolvernos los problemas, explicarnos y todo esto, pero cuando nosotros llegamos de cara a un proyecto a abordarlo nosotros mismos, algo personal, ahí sí, supongamos ustedes colocan el prompt, pero les va a servir como de base. Yo uso ChatGPT, yo uso inteligencias artificiales como Copilot, uso Sí, pero Cursor, como uso una todas base estas de idea. herramientas con una base de programación, sabiendo qué es lo que se equivocó, cuál es el lenguaje en el que le tengo que hablar, porque no es lo mismo que venga un médico, un abogado a decirme, no, haceme un programa para el área en el que yo trabajo. Y él Ujú. con mucho gusto te va a hacer el programa más simple del mundo, pero vos no le vas a decir que es una variable, te equivocaste en esta variable, hay conflictos con esta referencia, en esta lista pusiste algo que está mal, ¿sí me entiendes? No, no hay forma de decirle los errores si no sabes de qué se trata, ¿vale? Pero ustedes pueden usar ChatGPT durante todo el curso y con eso me van a poder entregar los ejercicios resueltos y todo eso. Eh, pero la idea no es esa, la idea es que cuando vayan a usar la inteligencia artificial, aparte de que se los resuelva, díganle que se lo explique paso por paso, hey, coméntame, ponme comentarios en cada una de las líneas que estás haciendo para saber qué es lo que pasa. Claro, Eh, utilizarla como un ahora que medio de resolví este ayuda. ejercicio, ajá, ahora que resolví este ejercicio, ponme un ejercicio similar y yo lo intento resolver solo, Sí, claro. etcétera, etcétera, No, etcétera. no, 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 la idea es... Entonces, la inteligencia artificial no los va a opacar, no los va a opacar como desarrolladores,
pero es una herramienta con las cuales ustedes pueden potenciar mucho más allá sus capacidades para programar. Sí, porque yo veía un video de estos de YouTube donde el tipo es un programador en España y él dice, yo utilizo ChatGPT, pero lo que pasa con eso, con el tema de ChatGPT es que sí, él te va a ayudar, él te va a dar una idea, te va a dar ciertas ayudas, pero si tú no sabes lo que está pasando en el código, no, o sea, no vas a ver qué está errando, qué está mal, qué está bien, qué te puede ayudar, qué no. Entonces tenía esa duda. Listo. Bueno, quiero ver, me dijeron que tuvieron problemas para la actividad colaborativa, ¿no? Podían hacerla solo o en grupo, como quisieran. De aquí, ¿qué fue lo que más se les dificultó? A mí lo que más se me dificultó fue como, o sea, yo lo planteé como que, bueno, primero que todo, le hagamos la tupla para determinar qué tipo de usuario es, ¿sí? Si es administrador o es cliente. ¿Sí? Ujú. El administrador es el que va a hacer la lista de productos y el que los puede ingresar, y el cliente solamente la puede visualizar. Es lo que yo tenía como entendido de que tenía que ser relacionado al ejercicio. Lo que me costó fue dividir ambas funciones. O sea, de que el administrador pudiera hacer una cosa y el cliente otra. Listo. ¿Alguien más? ¿Tuvo algún problema así similar? No, por mi lado no, no, señor. Listo. Bueno, entonces, viendo que usamos una palabrita que es la que vamos a usar durante toda la sesión de hoy, exactamente hoy vamos a ver lo que son las funciones. Y el ejercicio era libre. La idea es que ustedes pudieran jugar tanto con la tupla, como la lista, como con el diccionario, ¿vale? Entonces, lo único que se les pedía de pronto es que en la lista pudiéramos registrar productos y de esa lista de productos lo íbamos a meter al diccionario, cada producto como una clave y su precio como un valor. Listo, a partir de ahí lo que quisieran hacer con la tupla pues lo que haría cada usuario era a su criterio. Pero justamente por eso se coloca este ejercicio justo antes de esta sesión. Y es que vamos a ver lo que son las funciones. Entonces, funciones son segmentos de código que realizan una tarea en particular. Su utilidad en la programación es la reutilización, fragmento de código que recibe parámetros, ejecuta acciones y retorna un resultado. ¿Qué quiere decir con esto? Que las funciones me van a ayudar a hacer una serie de acciones sin tener que yo estarlas codificando todo el tiempo. Supongamos que nosotros queremos sumar dos variables y entonces sumamos esas dos variables, pero ahora necesitamos sumar otras dos nuevas variables. Volvemos a hacer toda la operación para sumar esas dos variables y así sucesivamente y vamos a ver que vamos a tener una cantidad de código exorbitante que a nosotros no nos conviene. ¿Por qué no nos conviene? Porque mientras el código sea más limpio, ordenado y eficiente, mucho más legible y mucho más fácil de entender, tanto para nosotros como para los que van a trabajar con nosotros. Aquí hay una analogía muy cierta, y es que si vamos a hacer un café, podríamos hacer la función de hacer un café. Entonces, viene parecido a lo que vimos en las primeras sesiones, que son los algoritmos. Ahora, aparte de nosotros hacer todo el proceso de colocar nuestro código, pues lo vamos a encapsular en pequeñas funciones que nos van a hacer todo lo que le vamos a pedir. Entonces, las funciones vienen con unos parámetros, hacen unas acciones y nos entregan unos resultados. No siempre vamos a tener esos parámetros y no siempre nos va a entregar resultados, ¿vale? Entonces, una de las funciones que hemos visto a lo largo de todas estas sesiones es, por ejemplo, la función de print. Si nosotros vemos, colocamos print entre paréntesis y colocamos un mensaje que muestra información en pantalla y lo hemos usado y no sabíamos qué era hasta el día de hoy, que es una función. ¿Y qué es lo que va a hacer esa función? Mandar todos los textos que le pongamos a consola, como lo hemos visto a lo largo de todas estas sesiones. También con el de input, que cuando colocamos algún texto ahí adentro es para nosotros ingresar información a nuestro programa. También tenemos los de el int entre paréntesis que cambia el valor de una variable o el valor de un dato.
o float, que lo cambia a decimal, o str, que lo cambia a cadena de texto. También lo podemos cambiar a lista, tupla, diccionario, o la función que usamos de range para generar una secuencia de valores. Entonces, todo eso son funciones que si nosotros nos vamos a ver el código que tenía por dentro de eso, es que hay una serie de acciones que se cumplen cuando nosotros llamamos esas funciones. Entonces, vamos a ver cómo se componen esas funciones. Entonces, vamos a ver esos elementos. Las funciones empiezan con la palabra reservada def y seguido de el nombre que le vamos a dar a la función, sea print, sea input, sea sumar dos números, sea calculadora, etcétera, etcétera, etcétera. Después siguen unos paréntesis que pueden, si bien estar vacíos o tener algunos parámetros. Entonces, esos parámetros son variables que va a pedir la función. Si ustedes ven cuando usamos print, print recibe unos argumentos. ¿Cuáles son esos argumentos? Entonces recibe una cadena de texto. Entonces, con esta que tenemos de saludar, tiene una variable de nombre que va a recibir, en este caso, un texto, porque es lo que se está pidiendo. Entonces tenemos def, el nombre de la función, entre paréntesis, los parámetros. ¿Aquí puede ir más de un parámetro? Claro que puede ir más de un parámetro. Y mucho cuidado porque los parámetros que nosotros coloquemos van a ser en orden. Entonces, imagínense un parámetro como unas variables que puede usar la función dentro de esta. Después colocamos dos puntos y bajamos una línea y hacemos la indentación. Si ven aquí, tenemos la indentación y tenemos un proceso, una variable temporal que se va a llamar mensaje, que es igual a hola, y le sumamos lo que ponga en nombre, ¿vale? Y por último, se coloca la palabra return con lo que queramos retornar, ya sea un número, una cadena de texto, una variable, una lista, una tupla, un diccionario, el dato que queramos retornar. ¿El retorno es opcional también? Sí, también es opcional. Podemos no retornar nada y hacer una serie de procesos cuando nosotros llamemos a esa función. Por ejemplo, la función de print no tiene ningún retorno. ¿Cómo así que no tiene ningún retorno? Pues yo puedo imprimir cosas en consola, pero si yo pongo una variable y la pongo igual a print, no me va a devolver nada. Por lo tanto, no tiene esta parte de aquí, que es return, y la variable que queremos que nos retorne. Entonces, ¿cómo se usan esas funciones? Si ven, voy a usar una función dentro de otra función. ¿Se pueden anidar funciones dentro de funciones? Sí, dependiendo de que retorne algo. Por ejemplo, ya sabíamos que esta función retorna lo que es un mensaje, o sea, una cadena de texto. Entonces, le voy a decir que en nombre, cuando yo llame a esta función saludar, le voy a dar el nombre de Ana. Entonces, si ustedes ven aquí se llama argumento y aquí se llama parámetro. ¿Por qué esta distinción? Sí, son casi lo mismo, pero en definición son diferentes. Parámetros se le dicen a las variables que tiene un argumento, que tiene una función, y argumentos son los datos reales que le pasamos a esas funciones. Entonces, si ven, cuando vayamos a usar las funciones, escribimos la función entre paréntesis y colocamos el argumento que nos está pidiendo la función. En este caso colocamos Ana y cuando le dé print, saludar, lo que va a hacer es imprimirme este mensaje. Supongamos yo puse mi nombre, puse Gustavo, y en consola me va a aparecer hola, coma, y mi nombre Gustavo, ¿vale? Entonces, aquí está la distinción entre parámetros de argumentos. Tenemos una función para sumar dos números, a esto se le llaman parámetros, tanto a como a b, y argumentos serían ya los datos reales, ¿vale? Entonces, tener muy en cuenta que se llaman distinto, pero se están referenciando casi que a lo mismo. Entonces, voy a hacer este ejercicio de comprobar si un número es par o impar. Con esto voy a crear una función que si un número es par o impar, y aquí hay una serie de instrucciones, define una función llamada disparo impar que recibe un número como parámetro. Si el número es divisible por 2, retorna par, de lo contrario impar. Pide al usuario que ingrese un número, llama a la función e imprime el resultado. Entonces vamos a hacer esto a ver qué tal nos va. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, señor.
Listo. Un segundo abro por acá el Python. Vamos a crear uno nuevo. Funciones.py. Muy bien. Entonces nos están pidiendo que hagamos una función. Entonces voy a empezar con def y dice, tengo que presentar toda la pantalla. ¿Me escuchan ahí? Pongamos esto para acá y este para acá. Entonces, la función empieza con def, dice es par o impar. Y va a recibir un número. Si ese número que estoy pidiendo en la función, ¿dónde estamos acá? Módulo de 2 y el resultado de eso me da 0. Entonces, return el número es par. Else, return el número es impar. Entonces, nótese acá que yo puedo retornar varias cosas dependiendo de lo que yo quiera que haga la función, o puedo retornar solo una cosa, o puedo retornar miles de cosas. Lo importante es que nosotros estemos pensando en qué es lo que nos va a devolver esa función, o en caso tal, no devuelva nada. Porque yo, básicamente, yo puedo colocar acá un print. Un print y me saltaría este proceso de retornar, ¿vale? Pero lo voy a hacer así para mostrarles cómo es el retorno de una variable. Vamos a ver qué más nos dice por acá. Dice, si el número es divisible por 2, retorna par, de lo contrario, retorna impar. Entonces vamos a hacerlo tal cual. Par. Y aquí impar. ¿Qué más dice por acá? Gustavo, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué se utiliza el algoritmo de módulo y no el de división? Porque cuando nosotros usamos módulo, estamos apuntando al residuo de la operación de dividir, ¿vale? Porque cuando nosotros usamos división, entonces 2 dividido 2 nos va a dar 1 y estamos apuntando es al, no me acuerdo muy bien del nombre, creo que era cociente. Sí, Entonces, es por el vamos a, números divisibles entre 2. vamos a colocarlo aquí con tinta. Exactamente, porque es divisible entre 2. Entonces, básicamente cuando yo le digo es módulo de 2 y estoy apuntando al número, cuando yo hago la división, por ejemplo, que esto sea igual a 2, entonces la división me ofrece este resultado. Pero, buscamos aquí esto y esto. Cuando yo apunto al módulo, estoy apuntando es al residuo, ¿vale? Ok. Entonces así puedo adivinar qué número es, si tal número, X número, es divisible por el número que yo le otorgue. Y es como resultado de esa operación me debería dar 0, ¿vale? En esos casos usamos módulo. Ok, listo. Si necesitáramos sacar un promedio, pues ya no usaríamos módulo, sino que usaríamos la división normal, ¿vale? Entonces, sigamos por acá. Dice, pide al usuario que ingrese un número y llama a la función e imprime el resultado.
Entonces, vamos a poner usuario, que es igual a int, que es igual a input, es igual, no, entre paréntesis input, ingresa un número. Y por último le voy a decir que print, y voy a poner el nombre de mi función, dice es par o impar. Y por último voy a obtener el número que va a ingresar el usuario. ¿Por qué coloco print? Porque recuerden que lo que me va a retornar es una cadena. Entonces básicamente es como si yo le estuviera diciendo acá que coloqué, si esto es par, y el teclado no quiere cooperar. Si esto es par o es impar, dependiendo de lo que yo coloque. ¿Vale? Entonces, por eso se le llama el retorno. Pero yo hubiera podido pasar de ese retorno, yo hubiera podido colocar aquí un print y otro print dependiendo de lo que hiciera la operación, ¿vale? Pero básicamente son varias formas de hacerlos. Como les dije, cuando nosotros vamos a resolver un problema, hay varias formas de abordarlo. No quiere decir que haya una solución absoluta. Habrá quienes colocan el print acá, que lo quieren retornar como una cadena de texto, que quieren retornar para otra función, etcétera, 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 etcétera. Entonces, vamos a darle play a ver qué es lo que nos va a salir. Entonces, ingreso un número, le va a decir que el 5, me dice que es impar, ingresa otro número, el no sé qué, no sé qué, no sé qué, que termina en 2, y ese número va a ser par. Y que si ponemos el 0, es par. Y si ponemos un negativo, vamos a ver qué pasa. Es impar. Muy bien. Funciona para todos los casos, funciona en todas las reglas y está operativo. Entonces se entiende para qué son las funciones. En vez de yo hacer esto varias veces, que si sí, que si no, que si sí, que si no. Entonces tengo una función que me encapsula todo esto. Entonces yo más Integra un adelante puedo proceso. usar. Exacto. Yo más adelante puedo decirle que lo haga para el 5. Entonces lo voy a colocar 7 por acá. Y se me olvidó colocar el print. Entonces voy a colocar el 10 por aquí. Entonces par para el primero, pero pude volver a hacer la función recurriendo a estos procesos. Exacto. Entonces ya es un proceso que está automatizado, por así decirlo. Que entonces usted puede colocar en un bucle infinito para muchos números el usuario también se puede colocar. Entonces ahí yo estoy reutilizando el código de forma eficiente y a eso se le llaman funciones. O sea, no necesitas repetir Volvamos. todo el proceso de nuevo porque ya lo tienes guardado en una función arriba en dev. Exacto. O sea, no No tienes que estar necesito repitiendo, codificarlo repitiendo, de nuevo. repitiendo. Ok. Muy bien. Entonces ya esta actividad para practicar les queda a ustedes. Eh, es una actividad un tanto complicada, creo yo. La idea es que hagan un juego de cruzar la carretera, ¿vale? Entonces, para cruzar la carretera, supongamos, vamos a tener 10 cajones. Imagínense una lista y en cada lista tenemos una de las calles. Entonces, el objetivo es llegar al otro lado de la carretera esquivando unos carros y va a tener 3 vidas nuestro personaje. Si nos toca un carro, pues vamos a perder una vida y si cruzamos los 10 pasos, vamos a ganar. El jugador va a tener que avanzar escribiendo avanzar, eso ya lo sabemos hacer con un ciclo while. Eh, en cada paso hay una probabilidad de que pase un auto. Ahorita les voy a explicar cómo vamos a hacer eso. Y si hay un auto, perdemos una vida. Si llegamos a 10 pasos sin perder todas nuestras vidas, pues ganamos. Y si perdemos las 3 vidas, pues perdemos, ¿vale? Entonces, les voy a explicar que en Python hay otro tipo de funciones que nosotros no necesitamos codificar, ¿vale?
Y estas funciones se le llaman paquetes o librerías o como lo escribimos acá, los imports. Entonces, un import es que vamos a importar una librería o un paquete que trae una serie de funciones que Python no tiene por defecto. Entonces, vamos a traer aquí a random. Y si ustedes ven, por acá, estoy usando una librería y estoy usando de esa librería una función. ¿Por qué yo identifico que es una función? Porque miren, está el nombre de la función y está dos argumentos que admite esta función, que en la función se llamarían parámetros. ¿Y qué es lo que va a hacer la librería random en todo esto? Me va a otorgar un número aleatorio de el 1 al 100. Entonces, si yo corro este programa, ¿sí ven? Y ahí tengo una función corriendo. ¿Para qué? Para que me otorgue un número aleatorio, porque si yo hiciera toda la programación de un número aleatorio, pues tendría que escribir un montón de código y entonces aquí viene la gracia de usar funciones. Ven que yo no tengo que escribir pues chorreras de código para hacer un número aleatorio, sino que simplemente coloco ahí que, que, que me otorgue un número aleatorio a través de una librería. ¿Y cómo van a emular? Pues de la probabilidad de que nos pase un carro por encima. Supongamos que hay una entre 5. Entonces, si yo me muevo y el número eh, es mayor que tal o es menor que tal, ¿vamos a qué? Vamos a perder una vida. Pues de esa forma podemos emular la probabilidad. Hay muchas formas, de hecho, entonces no se preocupen si lo hacen distinto, si no es igual a alguno de sus compañeros, no hay ningún problema, ¿vale? Sobre funciones, ¿tienen alguna pregunta, algo que no hayan entendido? Solamente por confirmar, Gustavo, cada vez que vayamos a utilizar una función, sí o sí se debe empezar con def, ¿cierto? Cada vez que vamos a usar una función, empezamos con todo. Y te lo muestro otra vez. Listo. ¿Alguna otra pregunta? No, no, señor. Bueno, entonces les queda de tarea esta actividad de la carretera. Procuren usar una lista como para emular cada uno de los cajones de la carretera, o si quieren lo pueden hacer sin una lista, también es válido. Y todo esto háganlo con una función, ¿vale? Entonces, una función para avanzar, una función para perder una vida, una función para ganar, etcétera, etcétera, etcétera. O si quieren, lo hacen todo dentro de una función. Porque generalmente las funciones para abarcar todo un programa se llaman main, def main, y ahí en el main colocan todo lo que necesitan, ¿vale? Sí, ahí sí, ya que lo mencionaste, sí me generó la duda que si se podía tener varias funciones en un mismo programa. Pero bueno, Exacto, sí se puede tener varias funciones. ¿Listo? listo, señor. Bueno, entonces nos vemos mañana de 6 a 7 y vamos a ver qué tal les fue con la actividad. ¿Listo? Listo. ¿Me puedes compartir pantalla un momento nuevamente para tomar como los datos de la actividad? ¿Así? Sí, 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 listo, señor.